Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Aleluya. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra. Bendiciones, Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Les doy un saludo del hermano Manuel y de mi esposa Berta del ministerio La Salvación. Y la salvación es Cristo, Salamanca, España. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Como siempre, Dios tiene una palabra para todos nosotros. Y como bien escuchamos en la alabanza, que Dios cuida de mí. Hoy la palabra de Dios que ponía en mi corazón es que Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Por eso, sin más preámbulos, aleluya, la gloria sea para el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Génesis 7, versículo 16. Y dice así la bendita palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Gloria tenga el nombre del Señor. En el capítulo 6, un capítulo anterior al que que hemos leído, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo destruiré con toda la tierra. Había maldad en la tierra, y maldad halló en los hombres el Señor, de tal manera que dice más adelante, dice: no acontecerá mi espíritu mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, decidió no contender más con el espíritu de los hombres por medio de su espíritu, porque halló maldad, de tal manera que decidió el fin de todo ser, de todo ser en aquel tiempo por medio del diluvio. Le manda a Noé hacer un arca de madera de gofe, la manera de la que debería de hacer, como todos bien ya sabemos, y dijo que establecería un pacto con él, de tal manera que entraría en el arca, entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive, de toda carne, de toda especie, cogerás macho y hembra, para que tengan vida contigo. De ahí que más adelante, como hemos leído, dice: y los que vinieron, hablando de los animales que el Señor le había dicho a Noé para que macho y hembra de cada especie entraran con él en el arca, vinieron macho y hembra de toda carne, como le había mandado, y estando la mujer de Noé, sus hijos y sus mujeres, estando dentro con Noé, dice: y Jehová cerró la puerta. Por eso el título de hoy, hermanos, es que Dios cuida de ti. Al igual que la vida del cristiano, ¿verdad?, no es fácil. No solo tenemos, ¿verdad?, luchas, tenemos que luchar contra el pecado, tratar de vivir en santidad, en el modo que mejor podamos delante de Dios. Porque no es tan fácil vivir en santidad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Pero tenemos los mismos problemas que cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano. Por eso Dios no está para satisfacer los deseos de nuestros
nuestros deseos, no está como un camarero, no está como un regalatodo, que lo pidamos y que sea el Padre amoroso que todos queremos, ¿verdad? Que quiero esto y lo quiero ya. No, hermanos, a pesar de las circunstancias en que vivimos, Dios siempre cuida de nosotros, pero Dios no está para satisfacer nuestros deseos, pero tampoco está, por así decirlo, para estar de brazos cruzados viendo a sus hijos pasar por situaciones adversas. No, ni mucho menos. Dios gobierna siempre sobre su pueblo y sobre su creación y sobre todos, sobre sus hijos, que es su iglesia, que es usted y yo, en el nombre poderoso de Jesús. Aunque Dios no está para cumplir nuestros deseos, la palabra nos muestra que Dios cuida de su pueblo y Dios cuida de aquellos que le aman. Dios cuida de aquellos que le buscan, de aquellos que desean más de Dios. Dios se interesa por nosotros y le importamos mucho como pueblo. Para Dios somos muy importantes. Fuimos rescatados por Dios mediante la sangre de la preciosa del Cordero inmolado que fue su Hijo Jesucristo. Por ello le importamos a Dios, por medio de esa sangre y porque hemos obedecido al llamamiento del Evangelio. Por eso la historia de la Biblia nos muestra que Dios siempre cuidó de sus hijos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuidó de Abraham, cuidó de Isaac, cuidó de Jacob, pero también hemos leído una porción aquí de que cuidó de Noé, que a pesar de las adversidades, Dios nos está siempre cuidando, está pendiente de nosotros y nos manda que no nos afanemos. Por eso en la palabra de hoy, que gran parte de los problemas que se presentan en nuestras vidas son generados por nosotros mismos, hermanos. Aunque no nos parezca que sea así, pero normalmente son generados por nosotros mismos. Las enfermedades, quizá por una mala alimentación, excesos cometidos en nuestra juventud e incluso por las mismas leyes naturales que causan también sufrimiento, como son los terremotos, los tornados, las sequías, pero sobre todo también por nosotros mismos, por desobediencia a la palabra, a la ley de Dios, la cual causa el pecado y el pecado trae muerte. Muerte física y muerte espiritual y en todas las áreas de la vida. Pero Él conoce nuestra situación y Él permite que acontezcan cosas en nuestras vidas, muchas causadas por nosotros, pero Él las permite. ¿Con qué? Con tribulaciones, pero quizá para darnos cuenta en la situación en la que estamos, fuera alejados de Dios, que sin mí nada podéis hacer, como decía el Señor Jesucristo, pero con Cristo todo lo puedo, porque me fortalece. Y Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro refugio, Cristo es quien cuida de nosotros. Por eso, hermanos, las tribulaciones apartan a muchas personas de la fe, pero a otros las fortalece. Por eso Dios nos mete en prueba, como dice la palabra, que el mismo Jesús fue llevado, tentado para ser probado al desierto. Y a veces pasamos por desiertos porque somos probados por el Señor. Pero por ello, hermanos, no podemos decir que Dios no cuide de nosotros. Dios nos sigue cuidando aún así. Como hemos leído aquí en el capítulo de Génesis 6 y 7 de Noé, Dios hizo aquí un acto redentor en aquel tiempo con el diluvio. Era un acto redentor que duró 40 días. Dice la palabra que Dios dice que Jehová le cerró la puerta, que es el versículo importante que hemos leído. Y Jehová le cerró la puerta. A veces, hermanos, hay situaciones en las que es Dios quien cierra la puerta. Nosotros tendremos la posibilidad o tendremos la opción o el poder de cerrar una puerta. Pero en ocasiones en nuestras vidas, para nuestra seguridad, debe ser el Señor, debe ser Dios quien cierre la puerta. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso, si tú tienes pensado de dar un paso en alguna circunstancia de tu vida, o bien familiar, o bien a lo mejor en un trabajo, o bien en emprender algo nuevo para el Señor y querer cerrar de donde estás o irte a otro lugar, siempre hay que contar con que sea la voluntad de Dios y que sea Dios quien nos diga de cerrar y que sea Dios quien nos diga de abrir. Gloria tenga el nombre del Señor. En Génesis 7:16, que una vez más dice, le cerró la puerta. Dios a Noé le cerró. Aunque nos duela, nos abrume o a veces nos perturbe o a veces las
situaciones en las que Dios obra y cierra, siempre va a ser para un bien. Cuando Dios cierra con algo, no solamente tiene que ser por medio de haber abierto un local o un negocio, no, sino también puede acabar con una situación entre un matrimonio o quizá entre un noviazgo o quizá en apartarte con alguna gente que no deberías de estar con esa gente. Yo me refiero a que Él tiene cuidado de nosotros, que nos cuida. Hermanos, le voy a decir algo fuerte. Hay personas, ¿verdad?, que quizás se han quedado al otro lado de nuestras vidas. Y cuando quedaron ahí nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos mal porque se han quedado ahí. Incluso llegamos a enojarnos con Dios porque quizá esas personas eran amigos, eran familiares, ¿verdad? Pero sea lo que Dios haya permitido y lo que Dios haya hecho, Él lo hace bien y siempre es para un bien. A veces nos duele, ¿verdad?, que partan seres queridos de nosotros y que el Señor las lleve, porque el que tiene las llaves de la vida y de la muerte es el Señor. Nada ocurre debajo del cielo en esta tierra sin la permisión de Dios. Y todo es con un propósito y con una permisión del Señor, que quizá ahora no entendamos, pero si el Señor decidió que tal persona, bien sea padre, madre, familiar, hermano, hermana, haya partido, que el Señor haya quizá personas que eran amigos o familiares, como bien dije, pero que es mejor que sea Dios quien decida quiénes van a estar de nuestro lado de nuestra puerta, o quién va a quedar del otro lado de la puerta, como se suele decir. Este texto de la palabra debemos examinar, hermanos, qué significa esta frase de que y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué tiene que ver o qué implica para nuestras vidas esta frase? Primeramente, Jehová cerró la puerta significa que es Dios y no nosotros quien debemos decidir cuándo un asunto concluye o cuándo se acaba, sino que debe ser el Señor. A veces damos el portazo, por así decirlo, con nuestros enojos, con nuestros rencores, con nuestras envidias, con nuestras contiendas, y nos dejamos llevar por nuestro mal humor o por esa situación o por ese problema y decidimos romper con lo que sea. Y estamos equivocados, porque Dios nos cuida y Dios no quiere que pasemos a una situación peor, a una situación dolorosa. Pero hermanos, en estas situaciones a veces es Dios, y va a tener que ser Dios, quien concluya asuntos en nuestras vidas, que sea Él. Apocalipsis dice que Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que manda, hermanos. Él es quien abre y nadie puede cerrar, pero también es quien cierra y nadie puede abrir. Nuestros errores a veces tienen que ver con decisiones que tomamos, usted y yo, de abrir o cerrar una puerta. A veces nos pasan cosas porque somos nosotros mismos que tomamos esas decisiones, y a veces las tomamos equivocadamente, esas decisiones. Por eso, hermanos, Dios quizá en ese momento no nos mandó a hacer eso, pero hemos decidido nosotros, y eso conlleva ahora unas consecuencias, y luego culpamos a Dios de esas consecuencias. Por eso en estos tiempos debemos de orar y pensar y decidir, hermanos, que sea el Señor el que tenga la última palabra. Porque a veces escogemos cosas que Dios no nos manda, y a veces escogemos caminos que Dios no nos pone. Gloria tenga el nombre del Señor. Segundo, ¿qué implica que Jehová cerró la puerta? Implica que no debemos dar por terminado algo hasta que Dios así lo diga. Por ello, no puede darse por terminado algo hasta que sea el Señor quien sea claramente que Él lo diga que se ha dado por terminado. Bien sea con personas, con nuestras relaciones, con nuestros trabajos. A veces queremos que esas personas, ¿verdad?, como bien decía antes, siguieran con nosotros. Pero a veces decimos que salgan de nuestra vida. Pero la voluntad de Dios, quizá a personas que queremos que salgan de nuestra vida o de nuestro entorno, la voluntad de Dios es que permanezcan para tratarnos en un área, para tratarnos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, porque quizá no las toleramos a esas personas. Quizá hay un matrimonio que no se tolera, pero Dios está tratando
y es quien Él debe decidir si cierra la puerta a esa persona o no, o se la abre, o sigue en esa situación para tratarnos a cada uno de nuestros caracteres. Personas que amamos, que la voluntad de Dios eran parte de nuestras vidas y situaciones, pero Dios ha querido quizá que ya no sean parte de nuestra vida ni de nuestra situación actual. Y necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios para saber quién entra y quién sale y quién van a estar en nuestras vidas. Aleluya. Del caso contrario, hermanos, seguiremos buscando la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios, pero debemos de buscar y necesitamos la dirección de Dios y la voluntad de Dios. ¿Qué implica? Tercera cosa que implica cerrar, que Jehová cerró la puerta, que es Dios quien abre y quien las cierra. Eso es una cosa primordial que tiene que ser en nuestra vida, que es Él quien abre y es Él quien cierra. Eso está claramente establecido. La gente cree y dice, yo hago como quiero, como me da la gana, con mi vida, con mi tiempo, con mis hijos, hago como quiero, dicen. Pero no somos dueños ni de nuestro tiempo, ni de nuestra vida, ni de nuestro matrimonio, ni de nuestros hijos, porque todo le pertenece a Él, a Dios. Aleluya. No es tu empresa, no son tus hijos, no es tu matrimonio, sino todo es prestado en esta vida. No somos dueños de nuestros tiempos, ni hijos, ni esposa, ni vida, ni capacidades. Dios es el dueño de todo. Gloria tenga el nombre del Señor. Uno de los hombres que entendió esto fue Job, cuando perdió todo. Aleluya. Job lo entendió. Y él comprendió, hermanos, en el libro de Job. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. En el libro de Job, capítulo 1, verso 21, Job entendió que el dueño de todo era el Señor. Y fíjense, el mismo Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Si a veces ha ocurrido algo que no quisiéramos, que se ha ido de nuestra vida, o el negocio, o un ser querido, o tenía un proyecto y no ha salido, sea Jehová bendito. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Porque Él es el que da, como dijo Job, Jehová da y Jehová quita. Él es el que manda. Aleluya. En este mundo estamos de paso y somos peregrinos en este mundo, pero vamos a alcanzar la meta en Cristo Jesús. Y cuando Dios hace estas cosas, si tú estás pasando por una situación quizás de la que estaba mencionando el Espíritu Santo a través de mi persona, por su palabra que es espíritu y vida, si estás pasando por estas situaciones, quizá de que partió un ser querido, o quizá que Jehová te quitó algo de lo que más amaba, porque hermanos, esto es fuerte, pero a veces Dios hace que perdamos cosas y personas que amamos. Gloria tenga el nombre del Señor. Eso incluye a seres queridos íntimos. Es el dueño de todo. Él es el que manda, hermanos. Y esto es, hermanos, como decir, como dijo María, se haga según tu voluntad. Él es el que manda, hermanos. Y no podemos pedir a Dios explicaciones. La gente, ante esta situación, nos resentimos contra Dios. Porque decimos, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué esta situación? Pero Dios no permite. Dios delega. Pero nosotros a veces vamos en la, por así decirlo, y lo voy a explicar, en la permisión de Dios. Dios nos permite que hagamos o decidamos nosotros mismos, pero no es la voluntad de Dios de lo que hagamos o decidamos, eso que vamos a hacer o decidir que está mal delante de Él. Si escogiéramos la voluntad de Dios, no es lo mismo ir en la permisión que en la voluntad de Dios, porque Dios nunca es malo, Dios es bueno, aleluya, pero Dios es justo, y Dios es justicia, y Dios es ira, aleluya. Dios es amor, pero también es ira. Dios es misericordia. No olvidemos los atributos del Señor. Por eso no podemos estar jugando a qué puerta debo de abrir, qué puerta debo cerrar. Ahora hago esto, ahora hago lo otro. No, escojamos la voluntad de Dios. Todo lo contrario, hermanos. Debemos de dar gracias a Dios por lo que Él hace,
por lo que Él nos da y por lo que no hace y por lo que no nos da. Gloria tenga el nombre del Señor. Pero a pesar de esta situación del diluvio en el cual estaban pasando Noé y su familia, en estas circunstancias, ¿verdad? Pasado un tiempo, dice la palabra algo maravilloso en el capítulo 8. Aleluya. En el capítulo 8, versículo 1, es para todos nosotros y dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aleluya. Qué pasaje y qué palabra. Se acordó Dios de Noé. Gloria tenga el nombre del Señor. Tengo algo para ti. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que han partido seres queridos, que estamos con dolor, que estamos con sufrimiento, pasando por una adversidad o una enfermedad, Dios se acuerda de ti. Se acordó Dios de Noé y Dios se acuerda de ti. Se acuerda de ti. Aleluya. Tú que me escuchas, Dios se acuerda de ti. Hermano, esto es una grande bendición. No hay nada comparable en esta vida a que Dios se acuerde de nosotros. No se puede comparar. Al acordarse de nosotros, se acuerda de sus promesas que te ha dado. Al acordarse de nosotros, se acuerda de su fidelidad. Al acordarse de nosotros, se acuerda de su amor hacia nosotros. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que tiene el Señor cuando se acuerda de nosotros, que entregó a su Hijo, que pagó el precio de nuestros pecados, que pagó el precio de nuestras faltas, de nuestros errores, que llevó el sufrimiento, llevó el oprobio, la carga, que llevó las mentiras, los engaños, que nosotros deberíamos de haber pagado por ello en esa cruz, pero Él ya pagó. Por eso yo sé que estás quizá pasando un tiempo de dolor, porque hemos tenido personas, ¿verdad?, que nos han llamado pidiendo un poco de oración para dar nuevas fuerzas a gente que han perdido seres queridos, pero Dios decidió acabar con toda clase de vida, dice aquí en el diluvio, exceptuando Noé, sus hijos, su mujer, sus nueras y los animales. Si Dios fue capaz, imagínate, porque se preguntarían: ¿vamos a salir con vida de aquí?, diría Noé, de esto. Como hoy está ocurriendo en el mundo, hermanos, que mucha gente se pregunta, ¿verdad?, ¿qué ocurrirá de aquí a poco tiempo? Estamos viendo que hoy pasó lo de la pandemia, aún no se ha quitado. Está ocurriendo algo como vemos en China, que están muriendo tantas y tantas y tantas almas, hermanos, y no sabemos el mañana porque le pertenece al Señor, pero sí sabemos el presente. Por eso debemos de olvidar el pasado, vivir en el presente para alcanzar el futuro que nos espera en Cristo Jesús. Y viviendo en el presente es agarrados de Cristo, de Jesucristo, porque Él tiene cuidado de ti. Dios tiene el control de todo y Él tiene el reloj. El reloj de Dios y el tiempo de Dios es algo que nadie puede parar, ni alterar, ni tampoco detener. Va a ser como Él ha dictaminado y ha escrito a través de su palabra. Y escrito está, como decía el Señor, está en su palabra. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él lo que dice lo hace, lo que dice lo cumple, lo que dice lo establece y se ejecuta. Porque su palabra es espíritu y es vida. Y su palabra es restauración. Su palabra es sanidad. Su palabra es liberación. Su palabra es cuidado, es protección. Su palabra es advertencia. Su palabra es arrepentimiento. Su palabra es el todo en nosotros. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y su palabra es Cristo. Cristo es la palabra que salió de la boca de Dios, su Hijo unigénito, que nos dio para suplir nuestras necesidades y para limpiarnos del pecado y para alcanzar salvación y vida eterna. Aleluya. Cuando Dios se acordó de Noé, empezó, dice, que activando un viento sobre toda la tierra, comenzando a disminuir las aguas. Hay una palabra rema para ti, una palabra que es para consuelo de tu vida. Dios va a actuar sobre nosotros
con el Espíritu Santo. Es una palabra que dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Dios va a hacer disminuir esas aguas. Dios va a hacer disminuir esos conflictos. Dios va a hacer disminuir ese dolor. Dios va a hacer disminuir esa ansiedad, esa depresión, esa angustia, ese temor, ese miedo. Dios lo va a hacer disminuir, las desilusiones, los miedos, las preocupaciones, porque Dios se acuerda de ti y Dios se acordó de ti. Tú que estás ahí y me ves en esa situación, Dios se acordó de ti y el poder del Espíritu Santo, ese viento va a soplar sobre tu vida, ese viento va a soplar sobre el lugar donde te encuentras, bien sea en esa cama, bien sea en ese hospital, en esa silla de ruedas, bien sea en esa desesperación, bien sea en esa situación. El Espíritu Santo sopla ahora sobre ti, porque Dios se acuerda de ti y va a disminuir ahora esa situación, va a disminuir ahora ese problema, esa circunstancia, en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando confesamos o hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es algo que Dios se aferra a nosotros cuando dice y Jehová cerró la puerta. Implica que cuando estamos arraigados en Cristo Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener a Dios. Porque hay gente que no tiene al Señor en su corazón, pero creen en ese Dios. Pero no es lo mismo. Dice la palabra que los que le recibieron, creen en su nombre, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hay una gran diferencia, hermanos. La gente que no tiene al Señor, que no lo ha aceptado en su corazón, que no ha venido en arrepentimiento, reconociendo que es pecador y pecadora, reconociendo que tiene pecado y que necesita ser limpiado por ese Salvador Jesucristo, son criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios es a través de confesar por una fe que Jesucristo es único Salvador y suficiente Señor de nuestra vida. Esa es la gran diferencia, hermanos. Porque la gente nos pregunta y el mundo cree que todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que deciden dar ese paso de aceptarlo como Señor y Salvador en su alma, en su corazón, arrepintiéndonos de que tenemos pecado delante de Dios y somos pecadores, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay un enemigo que siembra, que es el diablo, que es un ángel caído. Ese enemigo está en la tierra, está ejerciendo para que las personas se alejen de Dios, para que las personas no se acerquen al Señor, para que las personas pequen con transgresiones, con mentiras, con engaños, con robos, con adulterios, fornicaciones, con lascivias, con tantas y tantas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Pero ese enemigo está derrotado en la cruz del Calvario, porque nuestro Jesús lo venció cuando dijo: consumado es. Él fue el Cordero inmolado. El pago de nuestros pecados fue su cuerpo. El Hijo de Dios, su sangre derramada, entregó la vida. Nadie se la quitó, sino que Él la puso para volverla a tomar, porque murió, pero resucitó al tercer día y está vivo y reina por los siglos de los siglos, para que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Por eso creemos en esa fe, y por medio de esa fe, que la fe es creer algo que no ves, pero que lo crees, que lo deseas, que lo anhelas, aunque no lo veas, créelo, que el Señor es real, que Jesús pelea por ti, que Jesús cuida de ti, que Jesús te ama. Aleluya. La palabra de Dios debe de ser regla de Dios para nosotros, y la Biblia es el único libro legislativo que contiene la ley de Dios para todo ser humano. No, esta palabra, esta Biblia es un libro legislativo, no es una sugerencia, no es una filosofía, sino la ley de Dios. Y la ley de Dios es la cual rige la conducta de todos los seres humanos. Aleluya. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque lo dice en su palabra. Y Dios cumple su palabra porque Él se acuerda de ti. Aleluya. Y Él cuida de ti. Cuando nuestra esperanza presente y futura es Cristo, Jesús nunca deja de ser válido y nunca pasa de moda. Porque el Señor Jesucristo dice que sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo.
Nuestro mayor deseo debe ser hacer la voluntad de Dios. No que la voluntad de Dios coincida con lo que yo quiero. No. Quiero un trabajo, un esposo, dinero, coche, no, y que coincida la voluntad. No. Que la voluntad de Dios sea la que mande. Lo que ponga el Señor será lo mejor para mi vida, porque es Él quien cuida de ti. Es Él quien cuida de nosotros. Confiemos en Él, sin pedir nada a cambio, hermanos. Por lo tanto, hermanos, confiamos en Él porque Él se acuerda de sus hijos. Él se acordó de ti en el día de hoy. Dios los salvó poniéndolos en el arca, al igual que a otros estando en el arca. También Él quiere salvarte para que estés bajo su cobertura, su protección, porque Dios te ama. Aleluya. En medio de estas luchas y dificultades y circunstancias de esta vida, ¿verdad? Dios se acuerda de nosotros. Él está en tu barca. Está ahí, solamente tienes que despertarlo. Aleluya. Para que reprenda esa situación, para que reprenda esa tormenta. Porque Dios es el refugio único para nuestras vidas. Isaías 32. Aleluya. Leo y dice así Isaías 32, 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor en el Salmo 46, 1. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Él siempre se acuerda de nosotros, pero nosotros por desgracia lo olvidamos. Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza en las tribulaciones. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Salmo 27, 1. Uno de los salmos que más me gusta. Y esto es para ti en el día de hoy, que quiero dejarte con esta palabra que el Señor trae para tu vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso te voy a dejar y vamos a escuchar esta preciosa alabanza. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Que Dios se acuerda de ti. Aleluya. Santo eres, Señor. No olvides, hermano y hermana, que pese a la situación que estés pasando, Dios tiene cuidado de ti. Escucha. Necesito aprender un poco aquí. Aleluya. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios. Amén. Porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren aquí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios Cuida de ti. Aleluya. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas.
Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Aleluya. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de ti. Aleluya. No te olvides que Dios nunca te deja, nunca te desampara. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Dios os bendiga y Dios os guarde. Un saludo especial de parte de mi esposa Berta y de un servidor del ministerio La Salvación. Y la salvación es Jesucristo. Ministerio, restauración, sanidad y liberación. Para tus peticiones nos puedes escribir ahí en el canal, o ahí en el canal viene el número de teléfono. Para cualquier petición estamos al servicio del Señor. Para eso estamos los siervos del Señor. Dios os bendiga y Dios os guarde. Y no te olvides que Dios cuida de ti.